Qué bueno Ah, empezar esta semana, mi querida Suria, del 2025, porque hoy que invitamos a Fedes Cavalin y dándole gracias a todos los que nos están mirando en este momento. Agradecemos tanto por otra vez aquí. Estamos presentes a pesar de las cosas que cada día están pasando. Invitamos a Fedes Cavalin, sí. quien en el primer video, mi querida Suria, habló un tema tan tremendo y es el alma. Yo acabo de entrevistar a Lu Baldín Fedes en el video Ujú. anterior a este que sale, y este hombre no solamente es un extraterrestre, porque sabemos que aún estamos combinados todos aquí abajo y no nos hemos dado cuenta, pero hablaba un tema interesante y era el tema de las almas. O al que le toque, pues, pues buenos días, buenas tardes, claro. Encantado de estar aquí con este invitado y yo no quiero protagonismo, sino simplemente escucharlo y si acaso hacerle una pregunta, porque seguro que tiene algo importante que decir, seguro que tiene algo importante que decir y esto sobre el origen de las almas es un tema apasionante, por supuesto. Es un tema apasionante, yo nunca he ocultado que mi origen es felino, pero mm, eh, no tengo mucha información, nadie la tiene más que los que han escarbado en su línea del tiempo, en su ser. Pero bueno, el tema es apasionante, así que yo me callo y dejo exponer el tema a nuestro querido invitado. Qué bueno que dices eso, porque en verdad Fedes es el duro para este tema, para este tipo de temas, y lo explica con una comodidad. Así que Fedes, nuevamente invitado, feliz de verte nuevamente aquí en el canal que es tuyo. Y 2025, el origen de las almas. ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos con todo esto, Fedes? Qué gusto verte. Bueno, muchas gracias, Niki. Y bueno, feliz año. Y bueno, también a Miski, un gran saludo, un honor conocerlo. Y bueno, justamente lo que decía, que es muy interesante porque él dice su origen felino y haciendo las terapias holísticas que realizo, me encontré con personas que su origen álmico tenía que ver con los felinos, algunos con los Urmag, que está en el cinturón de Orión, otros con los de Sirio, porque uno dice, bueno, cuando se pone a pensar o leer, dice, bueno, sí, leí sobre que hay felinos en tal lugar. Y uno no se da cuenta por ahí que también felinos hay en otros lugares. Hay también en Lira, en la constelación de Lira. Hay felinos que son de un tono azulado. Hay también en Sirio. Una vez me tocó una sesión, recuerdo, con una persona, le estaba haciendo, bueno, una sesión que no me acuerdo si la conté en la anterior participación y bueno, y me decían que esta persona tenía un origen álmico que era de Sirio, y recuerdo que esta persona tenía un maestro que era de Sirio. Entonces acá uní ya dos informaciones que tenían un mismo sentido, porque dio un mismo origen. Entonces fue muy interesante porque después me olvidé de esa sesión que realicé. Y cuando más a la tarde, tipo 7 de la tarde, 7:30, realizo una sesión de transcomunicación instrumental, en este caso de la holográfica, que es a través de pantallas. Entonces, en una de las, bueno, porque obviamente que en un día, o sea, dentro de una hora y media más o menos que dura una sesión, hay varios comienzos y finales de sesión, porque se trata de hacer contacto con las estaciones centrales, puede ser la estación central, que son estaciones espirituales para que se entienda fácil. Entonces, recuerdo que en una me decían que había un maestro y se empezó a representar la cara de un felino, y eso tengo un video, lástima que no lo puedo compartir acá, pero si buscan mis redes se ve el felino. Entonces ya hubo ahí una conexión. Entonces siempre le digo a las personas que acá en la Tierra están encarnados y tienen el cuerpo, el frasco, como me gusta decir, el cuerpo físico, el cuerpo biológico, con la adaptación de cómo somos acá en la Tierra. Pero cuando uno desencarna y vuelve a la dimensión de procedencia original, o sea, su casa, allá puede tener su verdadera forma. Entonces hay personas que realizando una meditación se han visto cómo son realmente. Entonces, bueno, fue súper, súper interesante a veces conectar con esas personas
porque al verse, ellos vieron, imagínense, alguien se pone a meditar, se toma el tiempo de entrar en ese estado de relajación y ve un felino. Entonces, en algunos casos creen que ese felino es su maestro espiritual, pero hay veces que ese felino es como realmente es la persona, pero en la dimensión de procedencia original. ¿Te acordás que en el primer programa hablamos de los apegos? Y sobre todo Sí, hay un apego que traba muchísimo y sobre todo traba la evolución de cada persona y también de la humanidad, que es el apego al miedo a las formas. Entonces hay personas que, que creen que todo lo que tiene forma humana es algo bueno. O sea, si se encuentra, ¿viste? Por eso hay que tener en cuenta también de que las personas, a través de las programaciones mentales, ya sea familiares, que las programaciones son pequeños programas que la persona va adquiriendo a medida que va creciendo. Entonces, si el padre y la madre le tenía miedo a cualquier forma extraterrestre, entonces el niño se va a criar con ese miedo, que se llama el miedo a las formas. O también ese niño pudo haber ido a un cine y ver una película de terror, pero ese terror era extraterrestre, entonces todo malo. Entonces niños, a medida que va creciendo, va cargando esos programas que son negativos. Y también por lo que va leyendo y también por experiencias de otras personas que han tenido encuentros con entidades regresivas, han tenido encuentros, suponete, con seres de estos que se llaman los insectoides, que parasitan. Entonces, claro, la persona si vive una experiencia traumática, va a contar su experiencia como la vive, o sea, traumática. Entonces, si alguien ve esa entrevista, va a tener miedo. Entonces, ese es un miedo bastante común en la Tierra. Entonces, es como que eso va alejando ese miedo, va alejando a la persona de su verdadero origen. Entonces, se da mucho. Entonces, por eso acá se habla de confiar, obviamente, de primero de abrir, expandir la conciencia y de entender. Por eso a mí me gusta hacer un resumen de que primero todos somos un fractal de esa fuente primordial, esa fuente original, de esa energía que le pueden llamar a alguno Dios. Entonces, esa fuente original lo que hace es desprender fractales. Entonces, cuando desprende fractales, que tiene la misma composición energética de esa fuente primordial, a mí me gusta llamarle la fuente primordial, bueno, otros le llaman la fuente original, entonces ya somos un desprendimiento de esa energía. Entonces, es una conciencia que obviamente mayor, es una energía que su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones. Cuando pregunté obviamente qué era Dios, me dijeron que es una energía mayor o qué era esa fuente primordial, me dijeron que es una energía mayor y su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones. Entonces nosotros ya somos un desprendimiento de esa fuente original. Y cada desprendimiento también tiene un patrón de la firma, o sea, una característica especial, única, irrepetible. Entonces, cada ser vive, o sea, cada fractal vive su experiencia de acuerdo a donde la haya elegido vivir. Por eso, de ahí viene ese desprendimiento que es desde la fuente original y uno obviamente toma una identidad propia, que eso sería el patrón de la firma. Entonces, para vivir y expandir esa experiencia, cada ser, cada conciencia, lo que hace es vivir experiencias dentro de los entornos energéticos, que te acordás que estuve hablando de los entornos energéticos de consenso. Entonces, dentro de esos entornos energéticos de consenso existen diferentes dimensiones, existen universos dentro de esas dimensiones y existe también lo que son los planetas y todo eso que conocemos. Entonces, obviamente que lo que sería este patrón de la firma, esa conciencia, por algunas ramas de la espiritualidad lo conocemos como nuestro yo superior, que es nuestra verdadera esencia, donde está nuestra verdadera vida. Entonces, ese es nuestro ser que ya tiene una identidad propia. Entonces, nuestro ser puede decidir formar y expandir su experiencia, obviamente, y su conciencia dentro de lo que nosotros conocemos como las constelaciones. Entonces, hay algunos que
deciden vivir la experiencia en lo que sería Sirio, o algunos otros deciden vivir la experiencia en lo que es Andrómeda, otro en lo que es Lira, otro es en lo que es Pléyades y sus diferentes estrellas. Entonces va creando una identidad propia, porque tiene ese patrón único, ese patrón de la firma que tienen todos los seres. Entonces, nuestro yo superior, estando en esa dimensión de procedencia original, empieza también a vivenciar diferentes experiencias propias para crecimiento. Entonces, ahí lo que hace es, si quiere, obviamente, como hablamos de Corra de los espíritus libres, si quiere, puede decidir y vivenciar una experiencia acá en lugares como la Tierra, en los mundos materiales como lo de la tercera dimensión. Entonces lo que hacen es, de ese yo superior, que también es energía, se desprende lo que le llamé el alma cuántica en el programa anterior, que el alma cuántica es un desprendimiento, un fractal de nuestro yo superior, y es el que viene en este caso, si así lo decidió, a vivir la experiencia en la Tierra. Entonces encarna acá en lo que es la Tierra, en los cuerpos biológicos. Por eso siempre me gusta hablar sobre esos orígenes, y cuando se habla de que tenemos a Dios dentro nuestro, es porque tenemos dentro nuestro una porción de esa fuente original, porque somos un fractal, un desprendimiento de esa. Bueno, hay unos que dicen que hemos venido a tener experiencias útiles para nuestra evolución, y hay otros que dicen que hemos caído en la trampa de un planeta prisión, los de la sabiduría hiperbórea. Y luego también sobre el origen estelar, pues el- parece ser que dicen, no sé lo que sabrá al respecto, que el felino y el humano de Lira, que sería el origen del ser humano, del que está muy extendido en toda la galaxia, lo mismo que los felinos están también muy extendidos, eh, siempre han sido aliados, amigos y aliados. En cambio, los felinos y los reptiles siempre se han llevado a matar, siempre han sido enemigos eternos. ¿Y qué sabes tú de Claro. todo esto? Y bueno, ese tema, sobre todo de la Tierra, ahí empiezo siempre a tocar el tema de las trampas del karma. Y no solo vienen de lo que es del IRA, sino de otros lugares. Y esto lo pude ver con las terapias. Entonces, las trampas del karma es cuando bueno, obviamente, eh, alguien que encarnó acá en la Tierra quedó muy apegado, ya sea a los vicios terrestres o, bueno, quedó apegado también a diferentes cuestiones que tocamos la otra vez, pero acá el principal motivo son los implantes álmicos, los chips álmicos. Entonces, hay entidades regresivas, que las más comunes son los seres draconianos, y después tienen diferentes seres que es como que responden a ellos. Entonces, los draconianos para la religión serían los demonios, por así decirlo. Entonces, hay personas que han vivido una experiencia en una etapa más luminosa de la Tierra, entonces han caído bajo la trampa, bajo los engaños de esos seres. Entonces, por alguna conveniencia económica, le han prometido riqueza, entonces han hecho un pacto, que el pacto, en realidad, como se lo conocía antes, es eh, es vender el alma, su libertad, en realidad, a ese ser. Entonces, cuando alguien le vende su libertad a ese ser, esos seres, le pone a los humanos una especie de chip que son controles, los famosos implantes álmicos. Entonces, en vez de volver a su dimensión de procedencia original, ese ser que está acá encarnado, esa conciencia, ocupando el cuerpo físico, lo que hace es regresar, ir a un lugar que sería como una dimensión artificial, o sea, una cárcel, sí, una verdadera cárcel de los seres draconianos. Pero hay que tener en cuenta que también entra acá un tema que es el de los arcontes, que arconte es una palabra que quiere decir la traducción gobernantes, así les llamaban en Grecia a los arcontes, que son los que controlan la vida. Entonces, a mí me gusta diferenciar entre lo que es las almas libres, o sea, los espíritus libres, a lo que son las esclavas. Entonces, las esclavas muchas veces ya vienen esclavizadas desde otros lugares. Entonces, estas son conciencias que han sido atrapadas, engañadas, seducidas por estas entidades. Y siempre
las seducen, las engañas a través del ego. Y es muy fácil identificar a este tipo de, que acá me gusta llamarle obviamente alma porque son las que están acá encarnadas, de almas que están gobernadas por estos seres regresivos. Entonces viven una vida totalmente tóxica de enojo, están 100% desconectados al amor, por lo general integran algunos sectas porque para mantener esa conexión oscura que tienen con ese ser que lo está controlando, que lo está manipulando, entonces y a veces no están controladas solamente dentro de un ámbito religioso, sino también dentro de un ámbito político, que esto le llaman lealtades negativas. Entonces son personas que están bajo la influencia de líderes, esos líderes mandan, envían a estas personas, o sea, a través de la palabra, porque las palabras seducen al que está implantado, porque acá tocamos el tema de los implantes álmicos. Entonces actúan, tienen un comportamiento de acuerdo a lo que le ordenan. Entonces, bueno, acá se puede ver cuando hay personas que les parece bien que haya una guerra y que tienen que ir a esa guerra. Entonces eso le llaman lealtades negativas. Y a mí me gusta diferenciar entre esas almas esclavas que están acá encarnadas a las libres. Las libres, por lo general, vienen de otros lugares como estas, nada más que acá la diferencia es que el alma, el esclavo álmico, ya viene directamente de una dimensión que es artificial. Entonces, es como si fuera un mundo, un planeta, obviamente, pero hay cápsulas. Así lo han visto en algunas de las sesiones que hice con hipnosis. Entonces las personas, o sea, bueno, ya las energías, porque ya estaban desencarnadas, se veían así, como en un estado de letargo dentro de unas cápsulas. Y cuando retomaban conciencia, ese ser que era el que los engañaba y les dirigía las encarnaciones, les decía, bueno, ahora, así obviamente lo resumo, vas a encarnar en tal lugar, en ese planeta. Entonces esos seres se ponían contentos, sentían como una alegría temporal y iniciaban todo ese proceso de encarnación. Entonces iban a ese planeta, pero estando en ese planeta, esas personas, obviamente ya encarnadas y ya siendo personas, después se iban a grupos o a líderes religiosos muy negativos o a religiones directamente, porque no eran libres, no tienen un poder de decisión propio, entonces es como que ya vienen programados para que sigan a tal persona, para que actúen de una manera especial. Entonces por eso me gusta diferenciar. Y son los que van al choque, cuando una persona dice, bueno, a mí me encanta ir al lado de un lago y tener un día tranquilo con mi novia, con mi esposa, con mis hijos, con el que sea. Entonces, cuando alguien va a ese lugar y viene otra persona y, bueno, suponete, le empieza a decir cosas feas, maltratar, o bueno, cosas así, entonces va a decir, pero ¿por qué alguien me está interrumpiendo mi tranquilidad de este estado de felicidad? Y lo más seguro que esa alma esté implantada. Claro, Pero bueno, acá por claro. no tocar temas muy, muy directos, pero por lo general, las almas que están implantadas directamente actúan de manera tóxica, como se conoce ahora. Entonces, cuando desencarnan, en vez de volver a la dimensión de procedencia original, van a regresar a esa dimensión. Por eso, muchos hablan del túnel, que ustedes seguro habrán escuchado, pero el túnel en realidad lo que se forma de manera temporal porque cuando uno desencarna pasa de esta dimensión a otra, o sea, cruzamos una membrana energética. Entonces, al cruzar la membrana energética, se forma como una especie de túnel, pero después se cierra. Entonces, ahora voy a lo de las almas libres. Las almas libres, ya sea de las que vienen del IRA, hay muchas que vienen del IRA, hay muchas almas libres que también vienen del cinturón de Orión, hay almas libres que vienen de Andrómeda, hay almas libres que vienen de Sirio, de Arturo y de un montón de otros lugares. Entonces esas almas libres ya vienen a lo que hablé en el programa anterior. Ya vienen a lo que se llama ayudar a las almas kármicas a ascender. O sea, Porque te iba ujú. a decir, ¿cómo se hace entonces para ayudar a esas almas kármicas a que se den cuenta de que lo que están haciendo los perjudica a ellos mismos, ¿no?
No sé, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo liberarse de esa trampa? Que yo creo que los zombies son legión. Son legión porque no tienen más que ver la cantidad de políticos estúpidos que votan esa gente. Claro, y bueno, es primero darse cuenta, la forma obviamente, como siempre se dice, tomarse 5 minutos al día y meditar y empezar a desprogramarse, quitar todas esas creencias, porque si una persona dice, no, la muerte no existe, entonces ya esa persona se tiene que dar cuenta de que, o sea, de la vida más allá de la muerte no existe, entonces la persona se tiene que dar cuenta de que hay algo en su interior que le está frenando una puerta gigantesca de conexión con su realmente, o sea, una creencia, una puerta de conexión con sus orígenes, porque ya está negando de dónde viene. Entonces, ya esa es una señal. Después otra señal clara es cuando te hablan de extraterrestre y la persona actúa de mala manera y te dice, ah, no, pero eso no existe. Entonces ahí la persona lo que se recomienda es que medite 5 minutos, que encuentre su forma de meditación. Puede ser en silencio, en mi caso a mí no me servían, siempre digo, pongo de ejemplo mi experiencia, porque cuando al principio meditaba, seguía meditaciones al comienzo de cassette, o porque bueno, antes del internet o las que están en YouTube, a mí no me servían esas meditaciones porque no lograba conectar. Entonces siempre le recomiendo a la persona que medite y que empiece a conectar con el amor, o sea, ser un poco más solidario con la otra persona, no pisotear, intentar pisotear a la otra persona por tener un crédito económico o social. Entonces, siempre lo que se recomienda primero es meditar. Si no le gusta meditar, empezar a conectar con frecuencias sonoras, que puede ser algunas en la nota fa. Entonces, si alguien conecta con una frecuencia que puede ser la de un chakra corazón, se va a empezar a expandir. Entonces, a medida que uno se va expandiendo, todos esos velos, porque esto se le llaman velos, esas limitaciones, esas programaciones, se van cayendo, entonces se va a dar cuenta y ahí entra el tema del despertar. Hay una cuestión también que cuando alguien viene acá a la Tierra y encarna, al estar en este cuerpo físico de tercera dimensión, no puede tener una conciencia expandida, porque el cuerpo ya de tercera dimensión limita, y más con todas esas programaciones mentales. Y acá para que se entienda, porque siempre digo que el origen de las almas no es de este mismo planeta, sino son de las otras dimensiones, de dimensiones más sutiles, dimensiones espirituales. Entonces, para que se entienda fácil y le haga un resumen del primer programa, a mí siempre me dicen que las almas que vienen aquí en la Tierra vienen de las dimensiones espirituales 6, 7, 8 y 9. De la 10 para arriba no encarnan más. Entonces, hay almas también que son más nuevitas y no están implantadas pero niegan todo. ¿Pero por qué? Porque hay almas, como conté en el anterior programa, que vienen a lo que se llama la pedagogía álmica dual. O sea, vivir experiencias duales, pero para poner en práctica todo el poder que tienen todos los seres dentro de uno mismo. Entonces, si una persona vive una situación negativa con otra persona, lo que hace a través de esa experiencia es darse cuenta de que puede transformar, trascender, transmutar esa energía que se generó por esa situación negativa. Entonces esa es una herramienta fundamental porque cuando una persona aprende a trascender, a transmutar todos los malos momentos que puede tener una persona en el día, ya sea con el jefe en su trabajo, con un compañero de trabajo, con una persona en la calle, entonces al trascenderlo ya se genera una chispa, o sea, esa chispa que todos dicen que tenemos dentro, que es la misma del fractal. Entonces ahí también se empieza a expander y empiezan ya a tener otro tipo de conciencia. Por eso hay almas que automáticamente, cuando aprenden a trascender los conflictos, y siempre bien, con amor, no golpeando a otra persona, entonces ya empieza otra etapa evolutiva para su ser. Entonces esto le llaman ayudar a las almas kármicas a ascender, que en realidad a mí, por lo menos los maestros espirituales del otro lado, me dicen que la palabra en sí karma, acá se le dio como un significado, pero en realidad son las trabas, los bloqueos que uno puede tener, y muchas veces por esas programaciones, a veces por esos implantes álmicos, por estos seres negativos y regresivos, entonces como que te van haciéndote olvidar de tus orígenes. Entonces, esa es una etapa también que uno se tiene que dar cuenta, porque si una persona te está diciendo todo el día, no, pero
eso es todo mentira, vos te morís y chao, no existe más nada, desapareces, te desintegras. Entonces, bueno, acá entra algo de que esa persona tiene o está manipulada por un ser que te dice todas esas cosas. ¿Por qué? Porque mientras a más personas le dicen que su origen no es divino, no es algo que viene de otro lugar, que ya de por sí, al ser un fractal, son todos luminosos, entonces como que te va de a poquito contagiando esa oscuridad, esa falta de luz. Entonces como que la persona empieza a actuar como los ogros, como los de las películas cuando se ve como los zombies, como mencionaste, Claro. como portales orgánicos, o sea, actúan como alguien que no tiene alma, no tiene corazón, no tiene amor dentro de uno mismo. Entonces actúan como los zombies, como los robots, y bueno, y eso se ve muchísimo, pero ¿por qué? Porque a través de alguna programación los fueron desconectando de su origen. Y Claro. también esa desconexión se da con su yo superior. Entonces ahí entra ese juego de los que comandan los hilos. Fede, ¿puede una persona ser no solamente manipulada, pero también puede otro espíritu, lo que se llama como cuando se hace el exorcismo, cuando se hace esto de que la gente le gusta jugar con espíritus? Los principales que controlan y manipulan son los que se conocen como los espíritus obsesores, que muchas veces son desencarnados, o sea, fueron humanos que desencarnados y quedaron muy apegados a los vicios. Hay diferentes, obviamente, niveles de espíritus obsesores y de entidades que están, porque esto se conoce también como el bajo astral, pero hay diferentes niveles de bajo astral, porque el bajo astral directamente está en la cuarta dimensión, también se lo conoce como la zona del umbral. Entonces, muchos de estos seres, nosotros vemos, suponete que este es el humano que quiere dejar de fumar, pero acá hay un desencarnado, o sea, un espíritu obsesor que está influenciando, obsesor, y no quiere obviamente que esa persona deje el cigarrillo porque de esa manera se mantiene como atado, porque bueno, acá entramos también con los lazos negativos, entonces están atados a esos vicios. Entonces, cuando desencarnan nunca van a regresar a esa dimensión de procedencia original porque están en lo más denso de la cuarta dimensión. Entonces, los espíritus obsesores en la cuarta dimensión, pero en la más baja, que es la que pueden influenciar directamente al que está encarnado en tercera dimensión, entonces van manejando, interfiriendo, porque esas son las interferencias psíquicas externas negativas, así se llaman. Entonces van como también sembrando ideas que la persona nunca hubiera tenido. A esas personas o ya entran a cosas más, más peligrosas, es muy común que haya personas que han tenido algún conocido que después lo soñaron o lo vieron y lo vieron invitándolos a que vayan a ese lugar, porque cuando uno desencarna y desencarna denso, con baja vibración, y está en esa zona del umbral, en ese bajo astral, muchas veces está solo, se siente solo, entonces lo que hace también es ir a como visitar, entre comillas, a los que están vivos. Me acuerdo en mi caso, tuve un amigo hace mucho, en la adolescencia, y me acuerdo que un día soñé claramente que él iba subiendo por una escalera de mi casa y es como que iba llorando y me llamaba. Y obviamente ahí, por suerte, no, porque yo digo, si uno se enfoca en blindar su energía, su cuerpo energético, nunca te van a interferir, nunca te van a molestar. Entonces, por eso también una buena herramienta, volviendo al tema de las herramientas, es elevar la frecuencia a través de la meditación, a través de los sonidos, porque cuando uno eleva la frecuencia, es como que rodeando el cuerpo físico está el cuerpo energético, entonces es como si fuera un blindaje. Entonces estos seres no pueden interferir. Y después entra en juego acá otros seres con más jerarquía como pueden ser los grises. Hay un montón de personas que han visto a los famosos seres grises, eso con la cabeza grande, interfiriendo, manipulando, y después ya con los reptiles, que serían, bueno, estarían en jerarquía un nivel más arriba, y después los draconianos o los insectoides, y bueno, y después otros seres. Entonces ellos manipulan. Y como manipulan, con un ejemplo chiquito que di, un obsesor, un espíritu obsesor a un humano, y este espíritu le hace tener comportamientos tóxicos, bueno, existen
las manipulaciones ya más fuerte. Entonces, ahí viene el tema también de que es fácil identificar cuando alguien está implantado, encarnado, porque ya los espíritus, los seres, porque acá ya no estamos hablando de un espíritu desencarnado, sino de un ser de otra dimensión, que siempre estos están en la cuarta dimensión, pero puede ser un draconiano, un insecto, y entonces, si alguien le hace una terapia, lo más seguro es que tenga un super implante álmico o ya directamente sea uno de estos seres materializados, porque también ellos tienen la capacidad de materializarse. Entonces pueden tomar la forma. Por eso te digo que esto es muy amplio y por ahí no los quiero marear, pero eh, hay muchas cosas. Y bueno, y tocando un poquito el tema de las tecnologías y de todo esto que está pasando, que a partir del año 90, 90 y pico, es como que de a poco se empezó a saber y las personas se empezaron a interesar cada vez más sobre los fenómenos paranormales. Por eso a mí me gusta mucho ver cómo fue empezando todo. Entonces acá hay también como una especie de guerra en el planeta, porque tenés esto que están implantados, que actúan como zombies, tenés esas almas que vienen a intentar ayudar a otros a que despierten, a que se den cuenta, sin interferir, porque por ahí no pueden interferir, pero a través de darle un consejo a esa persona, decirle, che, pero mira que acá hay otras cosas, no es todo como te lo muestran en ese programa o en ese programa de radio o en esa revista o en lo que sea que hayan leído. Entonces yo veo que hay un cambio profundo en la humanidad de a poquito, en los 60, en los 50, pero creo que a partir de los años 60 es como que empezaron las personas a interesarse por todo el tema de que hay más allá, porque en realidad siempre se interesaron, porque es como que todos los humanos de todas las épocas antes sabían de que su origen no era de acá. Por algo siempre cuando los nativos o las personas, porque no solo eran los aborígenes, sino también nativos o aborígenes de otros lugares, fuera de acá de América o de allá de África. Entonces, siempre las ceremonias o las civilizaciones allá en Europa, siempre las civilizaciones antiguas, siempre cuando conectaban o querían dar una petición, siempre era mirando al sol. Entonces ellos sabían de que a través de esa fuente luminosa había algo más allá. Y acá toca un poquito el tema de las constelaciones. Cuando dijo los fumadores, los espíritus de los fumadores son fáciles de detectar porque huelen a tabaco. Huelen a tabaco. Exactamente, sí. Y bueno, Y y los hay espíritus personas... de ciertas señoras también son fáciles de despertar porque huelen a perfume, a veces perfume Pero barato. exact- también hay otros que no se bañan y entonces quieren acercarse. el, mírate, una vez hubo un caso acá de una persona que me comentó de que, bueno, porque yo vivo en Capilla del Monte, pero esto fue en San Antonio. San Antonio, cerca de Carlos Paz, porque bueno, vivo en la provincia de Córdoba, en Argentina. Y es todo montaña, sierras. Entonces, recuerdo una persona que me contó que iba caminando, bueno, por lo que es la sierra, bosque nativo, mucho yuyo, mucha vegetación, y dice que en una cueva, porque obviamente al ser una montaña, por ahí hay cuevas, y dice que se acercó a una cueva y dice que de la cueva se asomaban, que para él, obviamente, en esa manera de escribir, dice que eran dos ojos como si fueran de dinosaurio, porque él es una persona que ni siquiera tenía nada que ver, no sabía de extraterrestre, nada, solo sabía de dinosaurios que eran así porque lo aprendió en el colegio. Y claro, la persona dice que vio primero dos ojos que tenían la forma de dinosaurio y algo característico de los seres reptiles, que es el olor nauseabundo. Despiden mucho olor. Entonces dice que primero vio los ojos y había un olor a podrido, así tal cual me lo dijo. Pero cuando vio, dice que cuando salió de la cueva, era un ser, o sea, un reptil. Y dice que obviamente no le dieron las piernas para correr. Y le dije, hiciste bien, porque no terminan muy bien esos casos de encuentros con estos seres. Pero bueno, no es que pasan siempre, pero... Y bueno, y acá me di cuenta que esta persona no mintió, porque venía de un ámbito que no era, pero nada, o sea, era una persona que no tenía ni idea de que están todo esto de lo que se conoce ahora, de los reptiles, de los draconianos, o sea, él fue a un lugar a vacacionar y se encontró con eso y salió corriendo. Después, obviamente, cuando le conté, empezó un poquito a investigar y se dio cuenta, pero hay algunos que no lo ven.
Entonces están en su casa o están en un lugar y de repente sienten un olor nauseabundo. Y eso es una característica de que está ese ser. Una cosa muy distinta es el sarro energético, porque existe para las personas que hacen radiestesia y terapias holísticas el sarro energético. Entonces, como la energía que está oxidada, que siempre le digo a una persona, mire, hagan de cuenta que ven en su casa una puerta de chapa que está oxidada. Entonces, si agarran una lija y lijan ese óxido y limpian esa puerta, después la van a ver que está de vuelta, recuperó su color original del metal. Pero por ahí pudieron haber quedado pequeños puntitos de ese óxido o cayó ese óxido al piso y no barrieron. Entonces, cuando está ese óxido, que eso sería, en este caso, la energía residual, obsoleta, vieja, empieza a despedir olor. Entonces eso le llaman residuo energético. No, residuo energético, no, perdón. Como le mencioné, uy, bueno, bueno, es la energía residual. Entonces, por eso digo, el sarro energético, perdón, esa era la palabra, que es como el sarro de los dientes. Cuando una persona no se cepilla bien los dientes, queda ese sarro y despide olor. Entonces, la energía pasa igual. Entonces, puede ser que si la persona siente un olor feo, puede ser por ese sarro energético, por algo que no terminó de limpiar del todo, porque una persona pudo haber ido a hacerse una limpieza energética y en vez del 100% se limpió el 90%. Y ese 10% restante que quedó, de eso que tenía antes, eso de eso, entonces eso es como que se pudre, sería para que se entienda fácil, como una energía podrida. Entonces eso le llaman el sarro. Pero no es tan común que sucedan las cosas paranormales. Entonces por eso he conocido casos, porque muchos años también fui investigador paranormal. Entonces me ha tocado ir a viviendas en donde había mucho olor a podrido, y no se veía, pero obviamente había algo. Entonces hay forma de detectar esa energía que puede ser con las varillas de radiestesia. Entonces uno puede ir a ese lugar y verificar cómo está. O con, ya si tiene un detector de campos electromagnéticos. Entonces por eso digo que esas entidades ya de esa manera pueden manipular este primordial, porque a mí me dijeron que eso que llamamos, porque una vez pregunté en una sesión y me dijeron que es una energía superior, lástima que no lo tengo en mi libro, pero ahí lo tenían, es una energía superior y su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones. Entonces dije, uy, esto es más grande de lo que uno cree, porque hay muchos universos en cada dimensión, y ahí me hablaron sobre también de esto de dónde venimos, y para encarnar acá lo que es la Tierra, venimos a través de lo que son los soles. Por eso se habla de los seres solares, y hoy justo con una persona a mí hablaba de que todos los humanos que están acá son seres solares, o sea, son seres luminosos. Y por algo, como te contaba, todas las civilizaciones antiguas, todas le respetaban al sol, sabían que el sol era una fuente de energía y que los conectaba con su lugar de origen, porque cuando uno desencarna, o cuando nace sobre todo, cruza los portales. O sea, Lira, sobre todo Vega, esa estrella Vega, es un portal. Nada más que a mí me hacen diferenciar también de que no es lo mismo la realidad que nosotros vemos acá en la tercera dimensión, que es una realidad de materia, a lo que es una realidad en una dimensión más elevada, porque allá es todo más sutil, todo es más energético. Entonces, para lo que nosotros es un sol, en una dimensión más elevada puede ser un lugar, como me lo dijeron, lleno de vida. Y hay mucha vida porque un sol es capaz de contener bueno, tiene mucho volumen, obviamente, y es capaz de contener a tanta energía. Entonces ahí entra todo esto de lo que te hablaba la otra vez, de los entornos energéticos de consenso. Después los de no consenso y los naturales. Y los de consenso son esos entornos que fueron como moldeados, armados, construidos gracias al poder de los pensamientos de seres muy evolucionados. Y la tierra, los pueblos, las ciudades, son entornos energéticos de consenso porque tiene que haber un consenso para saber diagramar cómo construir esa ciudad. Entonces, como pasa acá, por algo siempre se habla también de cómo pasa arriba, pasa abajo, como el cielo en la tierra, todo eso. Entonces, me dicen de que si acá
tiene que haber un consenso para construir las ciudades, también obviamente existe todo eso que está dentro de los entornos energéticos de consenso, que son las dimensiones, porque nuestro lugar de origen es extradimensional. O sea, nuestra verdadera esencia, nuestro lugar, eso que se desprende, nuestro origen luminoso, como le quieran llamar, nuestro origen energético, cuando nos desprendemos o cuando nos unimos, como algunos le pueden llamar Dios, con el Padre, pero no con una forma física, sino en energía, cuando nos unificamos con esa fuente creadora, eso es un lugar que está, o sea, fuera de una dimensión, es un lugar extradimensional. Y ahí entra el tema de los entornos energéticos de consenso. Entonces, dentro de esos entornos energéticos de consenso, hay dimensiones, y dentro de esas dimensiones hay sistemas solares, bueno, obviamente hay universos, galaxias, planetas. Entonces, a mí me gusta diferenciar entre esas almas, o sea, esos espíritus, nuestro yo superior, como le quieran llamar, eso que conté que es un fractal de nuestra fuente original, es un fractal que tiene una característica propia, una firma, un patrón de la firma. Entonces, cuando alguien decide expandirse, vivir otro tipo de experiencia o simplemente experiencia por los mundos que están dentro de estos entornos energéticos, entonces va a materializarse, porque bueno, acá es otro tema, no lo quiero marear, pero acá también me hablaban de que el que no quiere vivir las experiencias por estos universos, por los planetas, por todos estos lugares dentro de los entornos energéticos de consenso, no lo va a hacer. Entonces va a mantenerse con esa forma energética libre. Pero hay muchos que sí. Entonces, ustedes sí están encarnados acá porque también eligieron seguir expandiéndose y vivir esa experiencia por los diferentes entornos. Entonces, bueno, ahí ya habla de esto que te dije, de las dimensiones espirituales, que son las 6 7 8 9 y 10, pero de la 10 para arriba me dicen que ya no encarnan más acá en la Tierra. Entonces es otro proceso, porque hay muchos que se transforman en espíritus maestros menores, o sea, acompañan a las almas que están encarnadas, no solamente acá en la Tierra, sino en otros lugares. Entonces, en planetas como la tercera dimensión, se encarna porque es una dimensión densa la tercera. Entonces, acá nuestra esencia, nuestra conciencia, para vivir la experiencia necesita de estos cuerpos biológicos, que son vehículos biológicos. Pero en la cuarta dimensión, como es más energético, hay una forma que ya no es encarnación, sino que se materializan. Pueden tomar la forma que nosotros vemos de los extraterrestres. Y en la quinta dimensión también. Y obviamente en las dimensiones más elevadas ya es otra forma, más energética. Pero por más que sea energética, no quiere decir de que tenga una forma felina, de que tenga una forma de esos alargados como los sirianos. Entonces, bueno, es muy complicado, pero digo, cuando uno desencarna y no tiene implantes álmicos, va a volver a su dimensión de procedencia original, a su casa, a su verdadero hogar. Y esto por ahí se lo ve en una manera más chiquita en las películas Nuestro Hogar uno, Nuestro Hogar 2, pero para mí, como contaba la otra vez, esa etapa, en esa etapa de encarnación, o sea, bueno, en lo que se ve en la película, o sea, las almas que encarnan y reencarnan están en un proceso, o están esclavizadas, como dije, a través de las trampas del karma. Entonces, por eso la tomo como ejemplo nomás esa película para que entiendan cómo sería ese lugar que está más allá en otra dimensión. Y son ciudades dimensionales, son ciudades que sus habitantes tienen una frecuencia vibratoria muy elevada. Entonces, por eso a mí me gusta hablar de y comparar con lo que antes se creía. Entonces, antes se adoraba el sol porque sabían que nuestro origen álmico era a través de esos lugares. O sea, atravesamos esos portales para venir acá. ¿Y por qué también me gusta compararlo con el tema de los chemtrails? ¿Y por qué se intenta tanto a través de los chemtrails crear esas nubes que además de artificiales y tóxicas, lo que hacen es tapar el sol? Hay lugares que no hay sol, pero en semanas. Y cuando uno pierde esa conexión con el sol, también pierde esa conexión que tiene con su yo superior, con esa fuente.
tú hablas de la conexión de la fuente divina y cómo o llegamos allí o nos perdemos, pero ¿qué hay con ese de tus experiencias que haces, que tienes al hacer todas estas regresiones? ¿Cuáles son las experiencias que tú tienes con las personas que te visitan o que te buscan para ayuda en cuanto a aquellos que constantemente o dicen estar poseídos o quizás están atacados diariamente por, ellos lo dicen, monstruos o diablos? Ujú. A qué tú le llamarías y cómo tú definirías esta parte? Y eso ya es una liberación de entidades. Entonces, ahí la persona lo que hace, o sea, porque hay que tener en cuenta, por eso digo que hay que siempre prestarle atención al tema de la frecuencia vibratoria, al tema de las programaciones mentales, de los implantes álmicos, porque cuando una persona tiene un implante álmico y la vibración baja, o nació y se crió en un entorno de baja vibración, entonces esa persona, lo más seguro es que le interfieran. A veces puede ser la posesión directamente, tipo walking, o sea, reemplazo, esa alma que estaba dentro del cuerpo no está más, sino que la ocupó o este espíritu obsesor o directamente un ser de estos más pesados. Pasa que ella, estos seres más pesados, al tener una energía más potente, más densa, por ahí lo que hacen es dañar el cuerpo, porque es como que en un recipiente, imagínese una botella de vidrio que solamente entra un litro y el ser, o sea, este ser negativo, regresivo, esta entidad ya, eh, pesa más de un kilo o un litro, es algo que es de 100. Entonces muchas veces no puede entrar al 100% en el cuerpo, en este cuerpo biológico, porque es demasiada energía para lo que puede aguantar el cuerpo físico biológico. Entonces por eso se producen los daños, las desconexiones en el cerebro y la interferencia psíquica externa negativa, pero atroz. Entonces muchas veces lo manipula de afuera y ven ellos. Pasa que también está el tema del tercer ojo, porque uno puede, por eso a mí me gusta también, y le doy mucha importancia a la vibración de las personas, porque si una persona encima que tiene baja vibración y le interfieren, puede también desbloquear y destapar o activar su tercer ojo, pero va a haber cosas de acuerdo a su frecuencia vibratoria. Entonces, por eso va a haber cosas feas, va a haber desencarnados, pero de los que están atrapados en el umbral o en el bajo astral, o va a haber a los seres grises. Me ha tocado el caso de personas que eran drogadas y en un viaje han visto, o seres arácnidos, han visto arácnidos, telarañas y decían, ah, las arañas, ah, o han visto seres grises, extraterrestres grises, y han sentido ese olor. Entonces, porque tienen una frecuencia vibratoria baja, entonces como que no tienen un escudo. Por eso a mí me gusta siempre prestarle atención al tema de la frecuencia vibratoria, porque uno, si está bajo de frecuencia vibratoria, se va, o sea, como que cede un poquito también su voluntad, porque ¿a dónde atacan? A la libertad de uno. Y lo que uno, como ser libre, lo que tiene como herramienta o varias herramientas, una es la voluntad de tomar decisiones. Entonces, cuando uno ya tiene una vibración baja, ya no gobierna su cuerpo. Hay que tener de que por algo siempre se habla de que nuestro cuerpo es nuestro templo y nosotros gobernamos a nuestro cuerpo. Entonces, cuando uno empieza a bajar la frecuencia vibratoria, es como que empieza a ceder también un poquito el control, el gobierno de nuestro cuerpo, y ahí ya viene cualquier entidad, chiquita o pesada. Cuando digo pesada es algo bien grande y te controla tu vida, empezás a hacer cosas, a actuar de una manera que esa persona no actuaba antes. Y la familia te lo dice a veces cuando, porque hay veces también de casos de familias que tienen una vibración alta, pero el hijo a lo mejor de manera escondida. Entonces esa persona también es como que va cediendo y como que se va acoplando también esa energía y en algún momento lo toman. Por eso también para mí es importante el tema de la frecuencia vibratoria al momento de desencarnar. Entonces, si alguien desencarna con una frecuencia vibratoria baja, no va a ir a su lugar.
o va a ir a esa dimensión que te dije, porque tuvo un implante álmico, entonces va a ir a esa dimensión oscura y hasta incluso puede encarnar en una tierra que si para algunos esta tierra parece negativa, existen otras tierras, que acá ya entramos en la teoría de los universos paralelos, que es ultra negativa, ultra densa, parece realmente un bajo astral mucho más atroz que este. Entonces, o van a ese lugar o directamente quedan atrapados en esas diferentes ciudades, porque si existen esas ciudades luminosas, como conocemos como algunas ciudades intraterrenas, que a mí me gusta decir más dimensionales porque están en otra dimensión. Entonces, como existen esas, también existen las ciudades que están dentro del umbral. Entonces, depende de esa densidad que tengan, van a ir. El que está denso, como una semidensidad para que se entienda, va a estar en lo que sería la cuarta dimensión más baja, pero puede, em, puede, sería en este caso la palabra correcta, eh, puede estar en contacto con otras almas, puede interactuar con lo que sería esta tercera dimensión. Entonces, pero ya es una energía, es un desencarnado con baja vibración, entonces interactúa, pero siempre de manera negativa, como son los obsesores o los fantasmas que se suelen sentir y ver en las viviendas. Entonces, ellos, cuando alguien lo ve, dice, uy, sí, lo vi a esa persona que se, o que, bueno, tuvo lo que sea que haya pasado y que quedó denso y estuvo acá. Entonces lo ven con la misma forma física, o sea, tienen la misma forma que tenían cuando estaban vivos, porque dicen que es un duplicado de la forma física, y por eso algunos, si se lo van a ver a ese desencarnado con sangre o lo mejor con ese orificio producto del suicidio, porque todavía están en esa densidad apegados. Y muchas veces es sencillo, por eso ahí sí comparto con lo de la película Nuestro Hogar, sobre todo con la 2 que acá también se olvidan algo que es fundamental, que es el perdón. Entonces muchos están encerrados en ese odio, en ese enojo y no quieren perdonar. Entonces, no perdonar muchas veces como estar anclado, es como un ancla que te hunde en el fondo del agua, del océano. Entonces, por eso la densidad y la baja vibración van de la mano. Pero cuando alguien desencarna con una vibración más elevada, ese túnel oscuro que algunos ven directamente no aparece, ni uno lo puede ver cuando hace una proyección astral, un viaje astral. Entonces, o en las experiencias cercanas a la muerte. Pasa que la experiencia cercana a la muerte es como que algunos lograron atravesar por segundos ese lugar, pero a mí me gusta mucho el tema de los viajes astrales porque cuando uno realiza un viaje astral, pero cuando ya tiene un camino, un aprendizaje, unas prácticas, que puede ser metafísico de las diferentes corrientes, pero siempre que tengan algo en común de iluminar, expandir la conciencia, despertar o volver a conectar a nuestro ser con nuestro yo superior, con la fuente. Entonces, siempre hago hincapié en esto, de que cuando uno conecta, medita y tiene una vibración alta, entonces va a vivir experiencias súper lindas. Entonces, cuando realiza esta persona, perdón, volviendo al tema del viaje astral, pero cuando tiene ya un despertar dentro. O sea, cuando hace un viaje astral despierto, es una experiencia totalmente diferente a la experiencia que tuvo una persona haciendo un viaje astral en modo zombie, como le llaman algunos, o dormido, o con baja vibración. Entonces, el que hace un viaje astral con baja vibración va a ver cosas feas de acuerdo a esa vibración, pero cuando uno realiza un viaje astral con una vibración más elevada, hasta incluso puede ver por segundos ese otro lugar o ciudades dimensionales, o puede también activar el cuerpo energético superior, que es el cuerpo dorado que tienen todos, porque acá por ahí se habla del cuerpo energético que tenemos, pero no sabe que existen diferentes tipos de niveles de cuerpo energético. Entonces, cuando uno activa el cuerpo energético superior, el dorado, puede incluso hasta verse en, bueno, en el viaje astral, en las meditaciones. Ven su propio lugar, cómo es ese lugar de donde vienen, esos lugares que digo, esas ciudades dimensionales, esas otras realidades, lo pueden ver con la meditación. Pueden ver hasta su propio, cómo son, cuál es su verdadera forma. Entonces pueden verse como, no sé, como un pleyadiano porque su origen álmico es de Pléyades. Se pueden ver como un arturiano porque su origen álmico es de Arturus. Se pueden ver como un lirano porque su origen álmico es de Lira. Entonces por eso digo,
Y hay algunos liranos, por eso digo que, para que no se confundan por ahí, y de acuerdo a lo que veo también a través de las experiencias, es que hay, como se ven acá los humanos, así como somos nosotros, también hay parecidos en otros lugares, como son los pleyadianos, porque en cuestión ancestral, los liranos serían como los padres de los pleyadianos y los pleyadianos serían como los padres de algunos venusinos, o sea, hay como un parentesco. Pero bueno, no lo quiero marear porque también me puse a estudiar sobre los orígenes y las conexiones. ¿Por qué alguien que tiene un origen de Andrómeda ha tenido alguna experiencia alguna vez con algún ser que viene de Andrómeda? ¿O por qué alguien que tiene un origen de Lira ha tenido un contacto, una experiencia con alguien de Lira? Y es porque comparten algo en común, que si uno busca dentro de uno, esa misma energía, esa chispa, esa fuente, esa porción de la fuente es la misma de ese ser que si uno lo ve dice, es un extraterrestre. Nada más que ese ser mantiene su forma. Uy, acá se lleva otra gatita. Y nosotros estamos acá viviendo la experiencia como humanos, pero como estamos acá como humanos, podemos también vivir la experiencia como un ser acuático, o como un ser aviar, o como un ser de una forma que desconocemos. Sí, así lo ha contado de lo que yo quería preguntarle, que era sobre Chico Javier, pero ya ha hablado del tema. Y lo de chicos Xavier serían colonias espirituicos Xavier. Es hermoso y grande. Imagínense lo que está más allá, que es de donde realmente venimos, porque en esa ciudad como nuestro hogar, sería para mí como, de acuerdo a lo que voy viendo y lo que fui también preguntando, sería como una, bueno, una colonia. Por eso chicos Xavier les llamaba colonias espirituales. Y que ahí van almas que están en ese proceso de aprendizaje. Pero el que no, se va directamente a su verdadero hogar, que antes en la religión le llamaban paraíso, pero en realidad no hay un paraíso grande, sino que hay diferentes paraísos. Y esos son lugares que están en otras dimensiones, porque digo, más que de la tercera dimensión, hay mucha más vida en otras dimensiones, como la cuarta, la quinta, incluso más para arriba. Coincidencia es que yo no recomiendo a nadie los viajes astrales, porque los viajes astrales te pueden meter en líos, te pueden meter en líos porque hay muchos Sí, peligros en el mundo astral. Yo lo que recomiendo es que disfruten de los viajes astrales conducidos por tu ángel de la guarda, porque tu ángel de la guarda sí. siempre te lleva a conocer experiencias provechosas y no te mete en peligro. Para justo que estamos en el tema, por eso hago una diferencia entre el viaje astral inconsciente de baja vibración, que te lleva a los peligros, pero el viaje astral cuando alguien tiene una frecuencia vibratoria alta, justamente, bueno, seres angelicales, que son seres energéticos al lado, y otros seres luminosos, te van a acompañar porque el objetivo es la evolución de uno y no la involución, porque cuando alguien tiene una experiencia negativa es involucionar. Pero bueno, ya si querés, cuando hablemos de viajes astrales, voy a hablar de los viajes astrales conscientes, pero también existen los viajes astrales inconscientes. Tema que me encanta. Y de chiquito lo hice. Me acuerdo que la primera vez que hice un viaje astral, que creo que lo conté la otra vez, no fue ya en otro lugar. Fue dentro de mi habitación, pero me desdoblé. Y cuando me di cuenta y me vi dormido, me asusté y volví. Por eso también digo que hay una herramienta poderosa de las almas libres y los viajes astrales, que es cuando uno realmente está conectado con su ser, por más que por ahí se le aparezca a alguien, si así lo decís, se asusta automáticamente y vuelve el cuerpo. Así es, así es. Continuamos con Fede Cabalín. Qué gusto haberte tenido aquí, qué gusto escucharte. Bueno, Podemos muchas gracias. escucharte por horas, pero te volveremos a ver porque esto de los viajes astrales creo que debería de saberlo más y más la gente. Miki, despídete, hermano. Pues nada, interesantísimo todo lo que ha contado. Coincide con información que yo ya tenía y algunas cosas son nuevas, o sea, que me enriquece la información que ya tenía y que bueno, que es un mundo magnífico en el que hay que saber tener la información correcta para hacer las cosas correctas en la vida y para seguir el rumbo correcto y no extraviarnos, porque aquí lo que parece es que existe un extravío de las almas, un extravío de las almas y unos extraviadores profesionales que, que nos enredan o nos dan información falsa para atraparnos, para atraparnos. Entonces, pues tener la información correcta es fundamental. Bueno, también un gusto. Y bueno, y consigo con lo de Miji, porque acá lo que tratan de hacer esas entidades es olvidar nuestro origen para mantenernos acá. Por eso a mí me gusta hablar y contar y explicar un poco sobre esos apegos, porque también a veces como que a todos los que están acá encarnados es como que siempre alguien se quiere liberar de algo y ya viene alguien y se
le acerca una información o le acerca algo para mantenerlo atrapado, pero acá he visto casos de personas que han sido engañadas por estas entidades y siempre le daban información para expandir el ego. Entonces le decían o que fueron discípulos de Jesús, o la madre de la Virgen María, o que fueron el mismo Jesús, y bueno, y esa persona obviamente le creyeron, y ahí empieza el tema de la parasitación, porque este es un tema bastante complejo, que por ahí es como que no le quiero complicar a las personas, pero sí, hay mucho. O eh, del tema de que han sido ángeles caídos y cosas así. Por eso te digo que hay veces que las entidades regresivas manipulan y como que, bueno, de esa manera le quitan el poder al encarnado, al que está acá. ¿ya? Pero estoy muy contenta de haberte visto, Fedes, y que Bueno, bueno, también un gusto y sí, lo mío, como te decía, investigar todos los días o casi todos los días y preguntar y bueno, y darme con algunas cosas que me sirvieron también para comprender, porque a mí se me dice que cuando uno se ilumina, en realidad es cuando uno ya tiene más claridad y comprensión de las cosas. Entonces claro. ahí como que dije, ah, esto que era así, no era tan así o de Fedes, por ahí de guiarme ciegamente por algún libro que había leído en algún momento. Entonces, sí, bueno, como que empecé a preguntar y buscar, como digo, bueno, una verdad que pueda servir también para otras personas. claro. Fedes, a dónde es que te consigue la gente cuando te busca para hacer estas terapias, cuando quieren comunicarse contigo? ¿A dónde? Tengo mi página que es frecuenciasdelalma.net y bueno, ahí están los contactos, Sí, sí, están también las redes, o buscar en Instagram FedEx Cabalín. claro que sí. Sí. Eso más que todo desde acá. Yo digo, la verdad es una palabra terrestre porque fuera en otra dimensión ya se sabe. No hace falta ni decir esto es verdad, esto es mentira. Ya saben porque bueno, es algo que ya todos tienen dentro. Querido Fedes, ha sido un placer. Bueno, un abrazo, chau Gracias, Miki, chau, bueno, gracias, chau Niki, gracias chau a ti, chau. tía, gracias.